hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo quiero compartirlo con ustedes porque es un versículo controversial. Es decir, es un versículo a través del cual los cristianos nos hemos enfrascado en diferentes discusiones a lo largo de muchos años. ¿Por qué? Porque, pues, ese versículo, ¿cierto?, parece estar diciendo, y son palabras del Señor Jesucristo mismo, parece estar diciendo que la salvación depende ¿de qué? De mi perseverancia. Que si yo persevero soy salvo. Es decir, poniéndolo al sentido contrario sería el que no persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, no será salvo. O sea que pareciera decir que la salvación no es un asunto que como creemos de que es un regalo, de que nos la dieron y chévere y la podemos disfrutar, sino que es un asunto que depende de que nosotros perseveremos, y no perseveremos hasta el cuarto o hasta la mitad, sino hasta el fin. Pero ¿será eso realmente lo que está diciendo ese versículo? Es más, digo, son palabras del mismo Señor Jesucristo. O sea, dijo Jesucristo que el que no persevere hasta el fin no se salva. Es decir, que la salvación que Él entrega no es realmente una salvación segura, eterna, completa, definitiva, incondicional, sino que en realidad es una salvación condicionada. Es como que a ti te dieran un regalo, por ejemplo, estás cumpliendo años y alguien viniera con una torta y te dijera, bueno, mira, te regalo esta torta por tu cumpleaños, pero si no te la comes toda tú solo, mejor me la devuelves, yo me la llevo. ¿Entienden eso? ¿Eso sería un regalo? Sería un regalo, pero condicionado, ¿cierto? Sería un regalo, y muchos cristianos creen que la salvación es un regalo condicionado. Es decir, que el Señor nos entrega la salvación, pero nos dice, mira, te la entrego, Juan Andrés, pero si tú no cuidas esa salvación, la vas a perder. Es decir, te estoy entregando la posibilidad de ir al cielo, la posibilidad de nunca ir al infierno, la posibilidad de ser salvo, pero si tú realmente no perseveras hasta el fin, yo te quito esa salvación y te mando directamente al infierno. Pregunta, ¿es eso lo que enseña la Biblia acerca de la salvación? ¿Es eso lo que enseñó Jesús acerca de la salvación? ¿Dijo algo como eso alguna vez Pablo? ¿Lo enseñó Pedro? ¿Lo enseñó Santiago? ¿Lo enseñó Juan en sus epístolas? Está escrito, ni siquiera en el Antiguo Testamento hay algo como eso. Realmente la salvación no es condicional. La salvación es incondicional. Es un regalo inmerecido. Es un regalo que no merecíamos, ciertamente, pero el Señor quiso entregárnoslo. Entonces, ¿por qué Él mismo dijo esas palabras, pareciendo contradecirse a sí mismo, ¿cierto?, cuando en otros muchos lugares dice lo contrario? Dice que la salvación es para siempre, que es eterna, que es un regalo, que no es por méritos, que es por gracia mediante la fe. Amén. Entonces tenemos que examinar realmente este versículo, a ver si realmente lo que está diciendo es eso, que el que no persevere hasta el fin pierde la salvación. Y esto lo usan como caballito de batalla precisamente los cristianos que creen que la salvación se pierde. Entonces continuamente le dicen a la gente, miren lo que dice el Señor Jesucristo, el que no persevere hasta el fin no será salvo. O mejor, como lo dijo Él realmente, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero digo, la deducción que sacamos es esa, ¿cierto? Entonces el que no persevere, pues no es salvo, sencillamente. Así que entonces la salvación no sería segura y no sería realmente incondicional, como creemos que es lo que realmente enseña la Biblia. Pero cuando hay un versículo como este que se puede llamar oscuro, es decir, que no es fácil realmente de entender, es necesario acudir a ciertas herramientas que tenemos. Pero antes, veamos entonces qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer tres cosas respecto a este versículo. Primero vamos a ver a qué fin es que se refiere el Señor. ¿Está claro? Porque el que cree que se pierde la salvación te va a decir, Janet,
Si usted no persevera hasta el fin, ¿qué sería el fin para usted? ¿Cómo? No, pero digo, ¿cuál sería el fin para ti? Si yo te digo, si tú no perseveras hasta el fin, ¿qué entiendes tú por fin? ¿Ah? Tu muerte. Es decir, si tú, Elizabeth, no perseveras, digamos que tú vas a vivir 95 años. Si tú, Elizabeth, no perseveras hasta los 95 años, tú no te vas a salvar. Puedes llegar a los 85, puedes llegar a los 90, puedes llegar a los 93. Y si tú no estás perseverando, te fuiste para el infierno. ¿Está claro? Así hayas recibido a Jesucristo y hayas leído la Biblia y hayas asistido a la iglesia y todo eso. Esa es la enseñanza. La salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque yo no perseveré. Entonces, finalmente la salvación depende es de mí, no depende de Cristo. Entonces no hay tal de que Cristo me salvó. La realidad es que yo soy el que me salvo, de acuerdo a mi perseverancia, de acuerdo a lo que yo haga. Entonces la salvación no es por gracia mediante la fe, sino que la salvación es por obras. La salvación simplemente es algo que yo me gané por mis méritos. ¿Por qué? Por perseverar. ¿Enseña la Biblia eso? No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice claramente que la salvación es por gracia mediante la fe. Y esto no de vosotros, dice, no de vosotros, es decir, la salvación no es un asunto que depende de ustedes, no de vosotros, pues no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, Dios le regala la salvación a todas las personas y nadie puede jactarse de que yo me gané esa salvación, de que yo me merecía esa salvación. Es que el Señor me salvó a mí porque, claro, Él vio lo bueno que yo era. Yo me salvé fue porque yo perseveré. Yo finalmente llegué al cielo, fue gracias a mi perseverancia. Pero un momento, es que el Señor dijo esas palabras. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, tenemos que analizar ese versículo, ¿cierto? Y tenemos que preguntarnos, primero que todo, ¿a cuál fin se refiere? Cuando Cristo dijo el que persevera hasta el fin, ¿se está refiriendo hasta el fin de la vida de esa persona o se está refiriendo a otro fin? Además, tendremos que saber realmente qué es perseverar según la Biblia, en qué consiste perseverar. Y en tercer lugar, tenemos que saber también qué significa será salvo. Porque es que uno puede ser salvo de muchas maneras, ¿está claro? Uno puede ser salvo de la gripa, ¿o no? ¿No han oído la expresión, uy, se salvó de milagro? ¿Sí? Porque estaba en una esquina y vino un carro y ¡pum! Pegó al ladito en toda la pared, se estrelló un carro, se salvó de milagro. ¿Está hablando de eso de la salvación eterna? Cuando digo se salvó de la gripa, ¿estoy refiriéndome a que se salvó el alma, que se va para el cielo? No. Entonces la palabra salvación tiene muchas acepciones, inclusive en la misma Biblia, realmente. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 27, podemos leer acerca de que Pablo iba en una nave, en un barco romano, iba preso, lo llevaban preso a Roma, y ese barco naufragó. Y en el capítulo 27 dice que cuando el barco, realmente cuando ellos ya vieron, después de una tormenta de muchos días, y vieron tierra, enfilaron el barco hacia la tierra para encallarlo. Lo encallaron, pero el oleaje era tan fuerte que abrió el barco, lo partió. Y el barco empezó a hundirse realmente. Y entonces los presos que iban allí pues empezaron a tratar de saltar al mar. Y la Biblia dice que los soldados los iban a matar a todos los presos para que no se escaparan. Pero dice, el centurión de la nave, para salvar a Pablo, le dijo a los soldados que no mataran a los presos, sino que los dejaran que nadaran hasta la orilla, para salvar a Pablo. Está diciendo allí que era para salvar el alma de Pablo, que era para darle la salvación eterna a Pablo. No, ¿cierto? Entendemos fácilmente que era para salvarle ¿qué? La vida física. ¿Será de esa salvación que habla este versículo? ¿De salvar la vida física o estará hablando de salvar la vida eterna? Vamos a verlo. Miren, para eso tenemos que echar mano de herramientas. Gracias a Dios existen herramientas para estudiar la Biblia y hay muchas.
Además de que hay diccionarios bíblicos, hay comentarios bíblicos, ¿cierto? Hay concordancias bíblicas, es decir, hay una serie de elementos que nos permiten, herramientas que nos permiten estudiar la Biblia para poder entender claramente las cosas, sobre todo cuando hay pasajes oscuros como este. Y hay también algo que se llama exégesis, o sea, vamos a hacer un poco de exégesis aquí. ¿Qué es exégesis? Es extraer el significado de un texto, de cualquier tipo de texto. Es decir, usted le puede hacer exégesis a 100 años de soledad, ¿está claro? A cualquier texto se le puede hacer exégesis. Pero cuando hacemos exégesis en la Biblia, pues se llama exégesis bíblica, porque se la estamos haciendo a la Biblia. Entonces vamos a hacer un poco de exégesis bíblica. Lo contrario de exégesis es eisegesis, que quiere decir insertar. Es decir, exégesis es extraer el significado real de un texto, pero eisegesis es meterle mis ideas a un texto y ponerlo a decir lo que yo creo que debe decir, ¿cierto? Lo que yo creo que es lo correcto decir. Precisamente cuando una persona que cree equivocadamente, porque es un error y es una equivocación creer que la salvación se pierde, pero hay millones de cristianos que lo creen, pastores y predicadores y maestros bíblicos también, digamos, cuando yo creo que la salvación se pierde y leo este versículo, inmediatamente lo que deduzco es, ah no, mire, sí, ahí está dicho, está claro, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que no persevere hasta el fin, o el que persevere hasta el fin, será salvo. O sea, el que no persevera hasta el fin, no era salvo. Pero también tenemos que usar hermenéutica. La hermenéutica son los principios, las reglas, las normas, digamos, que existen para poder interpretar correctamente la Biblia, sobre todo los pasajes difíciles. Hay cosas muy sencillas en la Biblia que usted las lee y ya las entendió, pero hay otras que no es tan fácil simplemente leer y salir a decir que eso es lo que dice la Biblia. Así que el mismo Pedro, por ejemplo, dijo en su epístola que el hermano del amado Pablo escribió cosas refiriéndose a la venida del Señor, ¿cierto? Escribió cosas que son difíciles de entender, dijo Pedro. Las cuales son difíciles de entender, dijo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Los indoctos, los que no están bien preparados realmente para profundizar en la palabra de Dios. Y los inconstantes, los que la leen por ahí de vez en cuando y sacan 2 o 3 versículos y ya salen a predicar su doctrina, ¿sí? Sin realmente estar preparados y sin realmente saber exactamente qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces hacen eisegesis, es decir, le meten a la Biblia sus propias ideas y eso es lo que predican. Ahora bien, hay también lo que se llama apologética. La apologética es tomar una posición de defensa militar frente a un ataque. Entonces hacer apologética bíblica o apología bíblica es simplemente pararnos firmes en la verdad que conocemos, en la verdad revelada, obviamente, ¿cierto? Y defenderla. ¿Defenderla contra qué? Contra falsos maestros, contra enseñanzas mentirosas, contra errores, contra engaños, contra herejías. Eso es apologética. Y también haremos un poquito, digamos, de homilética. Homilética es lo que estoy haciendo en este momento, lo que usted me debe hacer. La homilética básicamente es entonces la composición, las reglas de elaboración, los contenidos, los estilos, ¿cierto? Para hacer un sermón correcto o una predicación correcta. Así que cada pastor que predica o cada, digamos, maestro de la Biblia que predica, siempre está haciendo homilética. Aunque no lo sepan, muchos ni siquiera saben lo que están haciendo, pero lo hacen. Muchos hacen apologética y no saben que están haciendo apologética. Y algunos inclusive aplican hermenéutica y no saben que están aplicando hermenéutica. Es decir, de todas maneras son digamos, herramientas para la exposición, para el estudio, para la comprensión, para la predicación de la palabra de Dios, que son muy importantes. Y cuando uno las conoce, pues mucho mejor. Obviamente porque las va a usar, digamos, a ciencia cierta. Es como el médico, bueno, yo soy el médico, ¿cierto? El médico usa el escalpelo, usa el bisturí, usa el estetoscopio, usa el martillito, bueno, usan miles de herramientas para hacer mejor su labor. Así, el que predica la palabra, el que enseña la palabra, tiene herramientas para poder hacer una mejor labor, sobre todo cuando hay versículos que son complicados, que no son tan fáciles de entender. Entonces, vamos ahí a Mateo 24 y vamos a aplicar la regla número 3 de la hermenéutica. ¿Cuál es la regla número 3? Dice, las palabras se deben tomar
en el sentido que indica el contexto. Es decir, cuando tú no entiendas algo muy bien, cuando te parezca un poco raro lo que estás leyendo, cuando no tienes una buena comprensión de un texto, de un versículo, lo mejor es que mires qué hay arriba de él y qué hay debajo de él. Es decir, el contexto, cuál es la idea de pronto que se viene, está claro, que se viene narrando, y entonces puedes tener el contexto. Miren lo importante que es el contexto. Supóngase que a mí me grabaron en una conversación y yo le estaba diciendo a alguien, mira, es que sinceramente Andrés me sacó la piedra y estoy enojado con Andrés, ¿cierto? Porque tuvimos una discusión, tuvimos un altercado y la verdad yo quedé muy molesto con él. En este momento ni siquiera nos estamos hablando con Andrés. Y en la conversación seguimos hablando y de pronto la conversación cambió y yo le dije, ve, ¿cómo te parece que se me apareció un ratón en la habitación, en el cuarto mío se me apareció un ratón y no lo he podido encontrar? Pero mira, te aseguro que algún día yo lo mato. ¿Entienden? Y eso está grabado. Y alguien cogió y sacó ¿de qué? De contexto esas palabras, las sacó de la conversación, ¿cierto? Y las puso juntas. Entonces la conversación dice así: estoy enojado con Andrés, ya ni siquiera nos hablamos, él me sacó la piedra y yo te aseguro que algún día lo mato. Y resulta que matan a Andrés. Alguien lo mató, le pegó un tiro, lo que sea. ¿De quién van a sospechar inmediatamente? De mí. Vea, está grabado. Aquí está la conversación. Usted lo dijo. Se ve clarito, se oye clarito que usted dice, estoy enojado con él y cualquier día lo mato. ¿Claro? ¿Pero qué tendría que decir yo? Un momentico, no. Esas palabras las sacaron de contexto y las están usando para decir otra cosa. Eso pasa con este versículo, ¿ok? Si usted lo lee simplemente solito, si usted lo saca del contexto donde está, allí dice claramente que la salvación es por obras, no es por fe. Que la salvación depende de que yo realmente haga algo, yo persevere, y que yo tengo que hacerlo hasta el fin de mi vida, que si no lo hago hasta el último suspiro, no me voy a salvar. Entonces hay cristianos que creen que se pueden perder aún en el último momento de sus vidas, que han sido salvos porque recibieron a Cristo y la salvación, pero algo no hicieron bien, alguna regla no cumplieron, algún mandamiento no cumplieron, algo no hicieron bien, y cuando los coge la muerte estaban mal parqueados, y entonces se fueron al infierno. Muchos predican inclusive que si yo no me he visto de tal manera, sobre todo a las mujeres es a las que más les caen encima con eso del vestido, ¿cierto? A los hombres casi no nos molestan con eso. Los hombres nos podemos poner pantalón y camisa y estamos bien, pero a las mujeres, mejor dicho, si usted se pone pantalón, se va para el infierno. Si usted no se pone falda, se va para el infierno. Si usted no deja el pelo largo, se va para el infierno. Hay cristianos, inclusive, créame, y es verdad, les estoy diciendo, es verdad. Hay cristianos que entran en alegatos en algunas iglesias, que inclusive que la mujer, si se recoge el pelo y se hace una moña, la moña tiene que ir a la derecha. Si va a la izquierda, se va para el infierno. No es correcto, no le agrada al Señor la moña en el lado izquierdo, tiene que ser en el lado derecho la moña, si no la mando al infierno. O sea, es absurdo, es absurdo. Hay cualquier cantidad de enseñanzas absurdas, precisamente salidas del error, salidas de una mala exégesis, de una mala hermenéutica, de una mala apologética, de una pésima homilética. Así que es importante que hagamos algo sencillo con este versículo, como decimos. Vamos a aplicar la regla número 3, es decir, la importancia del contexto. Veamos en qué contexto fue que Jesús dijo estas palabras. Dice Mateo 24, 1 y 2: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y le hacen 3 preguntas, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿se entiende? ¿Qué señal habrá? ¿De qué? Del fin del siglo. Entonces, cuando Jesús dijo el que persevere hasta el fin, ¿será que estaba hablando del fin de la vida o del fin del siglo? ¿Está claro?
El contexto es los últimos tiempos, el fin del siglo. ¿Y qué es el fin del siglo? Bueno, ya vamos a ver. Ahora miren, esta es una fotografía de Jerusalén hoy, precisamente. Esto era lo que, digamos, esto es lo que estaba viendo el Señor en su tiempo. ¿Ven allá al fondo el templo? La explanada, y Él estaba viendo el templo. Y cuando ellos salieron del templo, los discípulos dijeron: Señor, mire qué hermoso es este templo. Él dijo: de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Luego subieron al monte de los olivos. Cuando ya estaban en el monte de los olivos, los discípulos dijeron: Señor, dinos cuándo serán ¿qué? Estas cosas. ¿Cuáles cosas? De que no quedaría piedra sobre piedra. Es decir, dinos cuándo va a ser la destrucción del templo. Pero dinos además qué señal habrá cuando tú vengas por segunda vez, cuando tú regreses, tu venida, y qué señal habrá cuando el fin del siglo llegue, cuando se acabe el siglo, que mucha gente le llama cuando se acabe el mundo, ¿cierto? La gente vive hablando del fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo, y no tienen ni idea de qué se trata realmente el fin del mundo. Muchos creen que el mundo se va a acabar mañana porque hay una cantidad de terremotos, tsunamis, terrorismo, guerra, rumores de guerras. No, el mundo no se va a acabar, todavía no se va a acabar. Falta muchísimo para que el mundo se acabe. Oiga, primero tiene que venir Jesús por segunda vez. Y 1000 años después de que Jesús regrese, es que se acaba el mundo. O sea que el mundo todavía no va a acabar, ¿está claro? Y no se va a acabar para siempre, es porque el Señor lo va a deshacer y va a ser un mundo nuevo. O sea que, pero la gente cuando habla del fin del mundo, pues es porque ve History Channel y ve Discovery Channel y todo esto, que simplemente muestran catástrofes y meteoritos cayendo y volcanes y terremotos y el mundo y las películas, ¿no?, que muestran el fin del mundo. Entonces la gente piensa que el mundo va a terminar en una terrible debacle. No, Dios no va a dejar que el mundo sea destruido. Él va a venir en medio precisamente de esa destrucción para ponerle fin a eso. Ya lo veremos. Ahora miren, la primera pregunta entonces, digamos que no nos interesa tanto en este momento, ¿ok? Porque no está relacionada con el versículo. Esa pregunta, digamos, ya se resolvió y ya se cumplió esa profecía del Señor. No quedará piedra sobre piedra, ya está cumplida. Se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos entraron a Jerusalén, la sitiaron. Tito, el general romano, digamos, arrasó con ella y quedó lo que vemos ahora, ¿cierto? Simplemente lo que estamos viendo allí es lo que se llama la explanada del templo. O sea, en algún momento aquí estuvo el templo del Señor. Esa edificación obviamente no es judía, es musulmana. Esa se llama la mezquita de Omar o Domo de la Roca. Simplemente fue construida en honor a un califa, a Omar. Por allá en el año 638, Omar, el califa, vino a Jerusalén para visitar la iglesia del Santo Sepulcro. Y el patriarca de la ciudad de Jerusalén, pues se rindió ante él, lo recibió y lo invitó a que entrara en la iglesia del Santo Sepulcro. Y el califa dijo: no, yo no entro, porque si yo entro, entonces los musulmanes van a pensar que este lugar es también sagrado, y este lugar es los cristianos, y yo no les voy a santificar ningún lugar a los cristianos, ¿claro? Entonces él no entró, él se quedó fuera de la iglesia. Pero en honor a esa visita de Omar, en el año 638, en el siglo X construyeron ese edificio. Realmente está muy remodelado, ¿sí? El que construyeron en el siglo X ya casi no me parece nada a ese, porque en el siglo XIX los otomanos, bajo el imperio otomano, reconstruyeron esa mezquita, pero lo llama la mezquita de Omar. También se le llama el Domo de la Roca, o también se le llama la mezquita de la cúpula dorada, ¿sí? Pero es árabe, eso no existía en los tiempos de Jesús. Ahí estaba, era el templo judío, pero se cumplió la palabra del Señor: no quedará piedra sobre piedra, quedó arrasado. Sin embargo, las profecías dicen, ¿cierto?, que se va a volver a construir un templo judío en ese mismo lugar, y no falta mucho tiempo para que eso ocurra. Realmente eso va avanzando muy rápidamente. Algún día vamos a ver un templo ahí levantado al estilo del tiempo de Jesús. Hagamos un resumen del discurso que el Señor empieza a darle a sus discípulos. ¿Está claro? Ellos le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo se va a destruir el templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y él comienza a darles un largo discurso en el que les habla de que vendrán
cristos falsos, o sea, muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿cierto? Les habla de que habrá guerras, rumores de guerras, que nación contra nación, que reino contra reino, pero miren, dice también estas palabras en el versículo 6, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, ¿pero qué? Pero aún no es el fin. Noten que en este contexto se está hablando permanentemente ¿de qué? Del fin, pero no se está hablando del fin de la vida de una persona, sino del fin de una época, de una era, claro, del fin del sistema que conocemos, el sistema mundial. Así que sigue hablando el Señor y dice, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en muchos lugares, pero dice, todo esto será ¿qué? Principio de dolores, es decir, todavía no es el fin. Entonces, esos terremotos que estamos viendo hoy, esos tsunamis que estamos viendo hoy, ese terrorismo, esas bombas, esas guerras que vemos, o esos rumores de guerras, todavía no son el fin. ¿Está claro? Eso apenas es el principio, realmente, el principio de dolores. Muy bien, luego el Señor en el versículo 9 le dice, entonces os entregarán a tribulación. Ya aparece la palabra tribulación. Y el Señor empieza a hablarles de que habrá una gran persecución. Voy a leerlo porque es importante, digamos, para lo que estamos haciendo, pues es importante realmente leerlo. En Mateo 24, el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, quiere decir muchos se van a desviar de la verdad, van a ser engañados, no sabrán ni qué creer. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué? Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Notan el contexto en que están esas palabras? Es un contexto en el que hay persecución, en el que hay falsos profetas, falsos maestros, en el que hay mucha confusión doctrinal, en el que las personas no saben realmente a quién creer. Es más, es un contexto terrible, ya les voy a mostrar más adelante el contexto en que están estas personas a las cuales el Señor les está hablando. Y un asunto muy importante es que el Señor dice que el amor se enfriará por el gran aumento de maldad que habrá. Entonces dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, el que no se deje meter en ese engaño, el que no se deje enfriar, digamos, en el amor, el que pueda, digamos, escapar de la persecución de ese tiempo, ¿cierto? Ese es el que está perseverando realmente. Pero vamos a verlo mejor más adelante. Dice, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Noten que el fin del que está hablando Jesús ahí, vuelvo e insisto, no es el fin de la vida de una persona, es el fin que estamos esperando que va a venir, el fin. Pero entonces, ¿qué es el fin? Dice que el fin va a venir cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Muchos creen que la iglesia es la que va a cumplir esa profecía, que la iglesia le va a predicar el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La verdad es que no es la iglesia la que va a predicar el evangelio a todas las naciones, es Israel el que le va a predicar el evangelio a todas las naciones, porque la iglesia ya se habrá ido antes con el Señor en el arrebatamiento. Así que, es más, estas palabras no se las está diciendo el Señor a ningún cristiano de la iglesia, porque los cristianos no estaremos en la gran tribulación, no vamos a estar en esa persecución, no vamos a estar, digamos, en todo ese caos de los últimos tiempos. Los cristianos no vamos a estar aquí para el fin. Los cristianos ya nos hemos ido antes con el Señor.
Así que no se le puede decir a un cristiano: el que persevere hasta el fin será salvo. Esas palabras no son ni siquiera para la iglesia, son para Israel, evidentemente. Porque si usted también mira todo el pasaje, todo el contexto de esta profecía, desde el versículo 1 por lo menos hasta el versículo 44, usted se va a dar cuenta que es un contexto netamente judío. Por eso habla de falsos cristos, habla de falsos profetas, habla de Jerusalén, habla de la abominación desoladora, habla de Judea, habla de las montañas de Judea, habla de escapar el sábado, habla también, digamos, de la abominación de que habló Daniel. O sea, es un contexto netamente judío, no habla para la iglesia. Ahora, noten un detalle: ¿han encontrado ustedes alguna instrucción en las epístolas de Pablo, de Pedro o algo que nos diga qué debemos hacer mientras estamos en la gran tribulación? ¿Dice algo para la iglesia? ¿Nos enseñaron, nos dijeron algo? ¿Se le olvidó a Pablo decirnos algo sobre eso? ¿Se le olvidó a Pedro escribirnos acerca de eso? ¿Por qué las epístolas no le dicen a la iglesia nada acerca, por ejemplo, detalles acerca del anticristo, del tercer templo, o del falso profeta, o de qué debemos hacer mientras estemos en la persecución? ¿Saben por qué no hay instrucciones en ese sentido? Porque no las necesitamos, porque sencillamente no vamos a pasar por la gran tribulación. Muchos cristianos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, por eso creen que esas palabras son para ellos, se las está diciendo el Señor a ellos. Pero la verdad es que no es la iglesia la que va a pasar por la tribulación, es Israel el que va a pasar por la gran tribulación. Ahora, en el versículo 6 encontramos entonces persecución, falsos profetas, aumento de la maldad, y es en ese contexto que vienen las palabras de Jesús: el que persevere hasta el fin. Entonces, oigan bien, Jesús le está hablando a personas, a creyentes que están siendo perseguidos. El anticristo los está persiguiendo, la bestia del Apocalipsis lo está persiguiendo a muerte. Seguramente ya ha aparecido la marca de la bestia. Usted sabe que hay un tiempo en que la gente va a ser marcada, la Biblia lo dice, marcada en la frente y en la mano derecha. Muchos dicen ahorita que el chip, el microchip, esa es la marca de la bestia. Yo no creo, porque la Biblia no dice que sea nada adentro, dice que aquí, esa es una cosa visible, aquí se va a ver la marca y acá. Así que no será un microchip, será quién sabe qué otra tecnología, o simplemente el mundo habrá vuelto a algo tan primitivo que será un tatuaje. Porque quiero decirle, el mundo de la gran tribulación no es un mundo con celulares y vuelos espaciales, y en ese mundo no va a haber luz, no va a haber agua. En ese mundo hay una destrucción impresionante, todo ha vuelto atrás, todo ha vuelto, digamos, a la era de las cavernas. ¿Por qué? Por la gran destrucción que va a haber. El libro Apocalipsis, si usted lo lee, que habla de los detalles de la gran tribulación, dice que, por ejemplo, morirá la tercera parte de la humanidad, que caerá un meteoro sobre el mar y matará la tercera parte de la vida marina, destruirá la tercera parte de las naves, caerá otro meteorito sobre las fuentes de las aguas potables. Dice que el agua se volverá amarga. En ese tiempo dice que saldrán del abismo langostas demoníacas, demonios que atacan directamente a las personas. Los demonios se van a manifestar abiertamente. De eso le quiero empezar a dar una serie a partir del próximo sábado sobre los extraterrestres, los ovnis. Los ovnis, los extraterrestres, sencillamente es el programa de Satanás de la manifestación de demonios para los últimos tiempos. Y les voy a probar con la serie que les voy a dar de todo lo que está pasando. En el libro Apocalipsis los demonios van a estar manifestados abiertamente. No van a andar como ahora que no los vemos por ahí, digamos, en el mundo espiritual se van a manifestar directamente. Así que es un mundo terrible, ¿está claro? Y a esas personas, oiga bien, a esas personas que están viviendo en un mundo donde no hay agua potable, donde no hay luz, donde hay murciélagos y de todo, ¿cierto? Donde hay manifestaciones de distinto tipo, donde hay demonios manifestados, donde el anticristo está, digamos, manteniendo la economía mundial, donde todo el mundo tiene que tener una marca para poder comprar y vender, y si no tiene la marca, pues tiene que buscar subsistir, comer raíces de árboles, comer pasto, quién sabe, buscar comida como sea, ¿cierto? Es decir, subsistir. A esas personas que Cristo le está diciendo: el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora bien, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
El que le entienda, la abominación desoladora es un ídolo que el anticristo va a meter en el lugar santísimo, en el tercer templo, cuando ya esté construido, porque entonces dice, ¿habrá qué? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, el contexto en el que están estas palabras es un contexto de gran tribulación. La iglesia no va a estar en la gran tribulación, por lo tanto no son palabras aplicadas a un cristiano, a la iglesia de Jesucristo. Son aplicadas a los escogidos, a los creyentes, al remanente de Israel, a los que van a ser salvos en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿cuál es la señal de su venida y del fin del siglo? Dice así, miren, e inmediatamente después, versículos 29 al 31, de la tribulación, oigan, ¿esto es cuándo? Durante, antes, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren, y en un día, cuando en medio de toda esa tragedia, toda esa gran tribulación, todo ese mundo catastrófico y desorganizado y lleno de maldad y de confusión, todo se va a poner oscuro, absolutamente oscuro. ¿Ustedes saben lo que es que el sol se apague? El sol debe de alumbrar. Y obviamente si el sol deja de alumbrar, la luna no puede reflejar la luz del sol, por lo tanto no se va a ver la luna. ¿Y saben lo que es que las estrellas se apaguen? O sea, en un momento determinado se va a ir la luz. Dios va a apagar todos los focos del cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Te imaginas? El pánico mundial, la angustia de la gente. Se va a la luz en una ciudad y hay problemas, ¿cierto? Los semáforos no funcionan y los atracadores y los ladrones hacen fiesta y la gente se preocupa, etcétera, etcétera. Pero entonces dice, cuando todo se apague, oye lo que dice, entonces aparecerá ¿qué? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa es la señal de su venida. ¿Está claro? Y es la misma señal del fin del siglo. Es decir, este sistema mundial se va a acabar ¿cuándo? Cuando Jesucristo venga por segunda vez. Porque Él va a terminar este sistema y va a empezar un nuevo ciclo, una nueva dispensación, una nueva era, un mundo nuevo, un mundo diferente. Se llama el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos, el gobierno de Jesucristo en la tierra, Jesucristo reinando físicamente, corporalmente y visiblemente sobre esta tierra. Va a ser un cambio de la noche al día, indudablemente, de la oscuridad a la luz completa. Así que, entonces imagínense la escena. Todo, digamos, se ha quedado oscuro. Me imagino que también en silencio, se habrá un silencio terrible y de pronto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Me imagino que habrá una luz súper brillante que no se podrá mirar de frente. ¿Qué es la señal? Realmente no sabemos. Puede ser una cruz, ¿cierto? Podría ser una cruz inmensa, porque ¿quién no relaciona a Cristo con una cruz, ¿cierto? Podría ser esa señal, una cruz gigantesca, iluminando todo el universo, todo el cielo, digámoslo así. Podría ser eso o no, puede ser otra cosa. Pero el hecho es que Cristo viene, ¿está claro? Aparece Cristo por segunda vez y Él viene a la tierra. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué? Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, oigan esto, con voz de trompeta, y juntarán a ¿quiénes? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos escogidos, muchos creen que es la iglesia. No puede ser la iglesia porque la iglesia ya se fue hace rato en el arrebatamiento. Entonces, ¿quiénes son los escogidos de que habla allí? Son el pueblo de Israel, el remanente de Israel que durante la gran tribulación se ha convertido a Cristo y además
todos los gentiles o naciones que también se han convertido a Cristo durante la gran tribulación, gracias a la predicación del evangelio del reino, que lo predican los 144,000 judíos, que son los que van a predicar el evangelio en aquel tiempo. La iglesia predica el evangelio de la gracia, no el evangelio del reino. El evangelio del reino lo va a predicar Israel. El reino que ya viene, Cristo, que está allí realmente y que va a establecer su reino, el milenio. Entonces notemos, la iglesia se va en el arrebatamiento con el Señor, y cuando la iglesia se va comienzan los 7 años de tribulación. Los 3 primeros años y medio le podemos llamar tribulación, y los 3 y medio restantes o finales la gran tribulación. Si usted lee el libro de Apocalipsis, usted verá que aquí se van a derramar nada menos que los juicios de las trompetas y los juicios de las copas de la ira. Van a ser cosas terribles, catastróficas. El planeta Tierra va a estar realmente en fuego todo el tiempo, en ruinas, y ahí va a haber hambre, y va a haber guerra, y va a haber maldad por todos lados, y va a haber asesinatos en las calles, va a haber adoración de demonios abiertamente, va a haber todo tipo de desenfreno sexual. Bueno, va a ser algo terrible. Jesús lo resumió en pocas palabras: el aumento de la maldad, ¿sí?, en todas las formas posibles. Así que entonces la señal de su venida ocurre cuando Él aparece en los cielos, y el fin del siglo ocurre cuando Él realmente establece su reino milenial, el reino del Mesías, 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Ahora, ¿qué significa perseverar? Porque dice el que persevere. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse firme, constante en una manera de ser o de obrar. Es no rendirse, mantenerse fiel, mantenerse confiando, no perder la esperanza, persistir, seguir adelante contra viento y marea, no desmayar, ¿cierto? Eso es perseverar. Entonces, esas palabras del Señor estarían diciendo: el que no se rinda, el que se mantenga confiando, el que esté constante en lo que está haciendo, el que no desmaye y se mantenga así hasta el fin, será salvo. Entonces la salvación, vuelvo, insisto, es una cosa humana, es por obras humanas, es por esfuerzo humano, ¿sí? Pero no hay tal. Cuando uno lee toda la doctrina de la salvación, la soteriología, y la estudia en toda la Biblia, se da cuenta que no hay tal como eso, que la salvación es un regalo. Entonces, este perseverar es mantenerse prácticamente sobreviviendo, ¿está claro? En un mundo terrible, en un mundo en el que todo está en contra, en el que me están persiguiendo, en el que no hay comida, en el que no hay agua, en el que hay ataques desde arriba, desde abajo. Pero ¿qué pasa? Es un tiempo, básicamente es realmente los últimos 3 años y medio, ¿cierto?, en el que se le está diciendo a estas personas: perseveren, o sea, manténganse. Manténganse firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin, porque cuando yo venga, yo los salvo. ¿Está claro? Yo los rescato. Yo vengo a rescatarlos, yo vengo a salvarlos. El que permanezca firme en ese tiempo tan difícil, pero muy corto en realidad. O sea, ¿saben? Esto parecieran unas palabras condenatorias, ¿cierto? El que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, el que no persevere hasta el fin no será salvo. Y no tienen nada que ver con palabras condenatorias. Al contrario, son palabras de motivación para el Señor a los que están viviendo en ese tiempo. El Señor les está diciendo es: aguanten, soporten, sobrevivan, esperen un poquito de tiempo, o sea, hasta el fin, hasta que yo venga. Porque cuando yo venga, yo los voy a rescatar, yo los voy a salvar. Son palabras de consuelo en realidad. Pero los que la salvación se pierde las usan es como una sentencia condenatoria: si tú perseveras hasta el fin, te vas a ir al infierno. El Señor no está hablando ni del infierno ni nada parecido. El infierno ya lo están viviendo esas personas durante la gran tribulación realmente. Así que usemos un poquito de hermenéutica, ya vamos acercándonos al fin. La regla número 5, ¿y es cuál? Que se debe consultar los pasajes paralelos. ¿Qué son pasajes paralelos? Pasajes que están hablando de lo mismo. Ahora, si ustedes ven los evangelios, ¿cierto?, hay los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Son los 3 sinópticos, es decir, son los 3 evangelios que más repiten las mismas cosas el uno y el otro. Por ejemplo, estas señales antes del fin, usted las encuentra en Mateo 24, pero también las encuentra en Marcos 13.
pero también las encuentra en Lucas 21. Entonces son pasajes paralelos. Entonces, para entender todavía mejor esas palabras, podemos usar la regla número 5 de la hermenéutica. Consultemos esos mismos pasajes, cómo lo dijo Marcos y cómo lo dijo Lucas. Obviamente, no vamos a hacerlo todo, sino el versículo, básicamente. Y miren, cuando uno mira los pasajes paralelos, que los hay de palabra, los hay de ideas, y los hay también de enseñanzas generales, uno encuentra que Marcos 13:13 lo registra de esta manera, exactamente como Mateo. Dice, y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Digo las mismas palabras tal como las dice Mateo, pero resulta que Lucas no las dice exactamente igual. Mire cómo las dice Lucas, versículos 21, 17 al 19, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, el contexto es el mismo. ¿Cuál? Persecución. ¿Está claro? Yo soy un creyente durante la gran tribulación y estoy siendo aborrecido por todo el mundo. El anticristo me está buscando para matarme. Satanás está echando demonios contra mí para matarme. Además, vivo en una situación muy difícil. No hay luz, no hay agua, no hay alimento, no hay nada. Tengo que andarme escondiendo, tengo que andar sobreviviendo realmente. Es decir, perseverando para salvar ¿qué? No mi vida espiritual, sino mi vida física. Aquí se trata de salvar el cuerpo, no el alma. Salvar el cuerpo, salvar la vida. Allí, digamos, es el principio de la sobrevivencia lo que está actuando en estos creyentes. Ellos están tratando de sobrevivir en un mundo completamente caótico, pero gracias a Dios que ese tiempo es corto, 3 años y medio. Ahora dice Lucas de esta manera, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, oigan esto, pero ni un cabello de vuestra cabeza ¿qué? Perecerá. O sea que el Señor los va a cuidar de todas formas. Va a haber un cuidado sobrenatural para estos creyentes. ¿Está claro? Aunque ellos tienen que, obviamente, hacer lo que tienen que hacer, perseverar, buscar mantenerse vivos. Y dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Noten eso. Estas palabras, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, son las que equivalen a el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, si yo las agarro también fuera de contexto, yo puedo decir, vea, ¿se da cuenta? Uno mismo es el que se gana su propia alma con paciencia. Entonces, hay que ser paciente. Como cristiano hay que aguantarse todo, hay que ser paciente, porque así es como uno se gana el cielo. Así es como uno se gana su alma. Pero si uno examina la palabra paciencia, la palabra perseverancia, y uno examina todo el cuerpo de doctrina, no un simple versículo sacado de su contexto, se va a dar cuenta que ganar el alma en la Biblia es precisamente el proceso de crecer y de madurar en la verdad. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad por el Espíritu Santo. Es decir, cuando yo obedezco la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace una obra en mi alma, ¿está claro? Y es que la va purificando, pero Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas. Pareciera que es uno el que purifica el alma. Cuando uno lee bien se da cuenta que es el Espíritu Santo el que purifica el alma. Pero obviamente yo tengo una parte, y es cuál, que yo cedo, me rindo, me entrego. Entonces, oiga bien, cuando yo soy un cristiano que obedece al Señor, que se rinde al Señor, que se humilla al Señor, le permito al Espíritu Santo purificar mi alma, y eso es ganar mi alma. No es ganar la salvación, sino crecer por dentro, madurar, crecer, espiritualmente crecer, amén. Crecer en la verdad, crecer en el conocimiento de la palabra. La paciencia básicamente es capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. O sea, vuelve y se le dice a estos cristianos de la gran tribulación, manténgase perseverando. A pesar de que todo está en contra de ustedes, no desmayen, manténganse allí, firmes, esperen que ya voy por ustedes, ya voy a rescatarlos, ya voy a salvarlos, ya va a llegar el fin del siglo. ¿Qué significa salvación? Está muy claro en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 5:24, el mismo Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, oigan esto, y cree al que me envió, ¿qué hace? ¿Qué tiene? Tiene vida eterna. Oigan esto, no vendrá a condenación. ¿Ha pasado qué? De muerte a vida. Pero los que creen que la salvación se pierden, entonces el Señor Jesucristo diría, ve, qué pena, pero
sí, yo te dije que no vendrías a condenación, pero es que yo no te había dicho una cosita, y es que tenías que perseverar, tenías que ganarte esa salvación, la tenías que conservar. Como no la conservaste, sí vas a condenación. O sea, se contradeciría el Señor Jesucristo. Se contradice Jesús en su palabra. Ahí está hablando claramente de una persona que cree en Él, que lo reciba a Él, tiene vida eterna. No dice tendrá, a lo mejor tenga, puede ser que tenga, o no dice, bueno, tiene la vida eterna, pero sí, ¿está claro? Cumple estas y estos requisitos, estos requerimientos, si hace estos méritos. No, la salvación es incondicional, es un regalo. Es un regalo, pero los hombres son felices condicionando la salvación. Felices condicionándola, ¿para qué? Para poderse echar flores, pero el Señor dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de haberse ganado, comprado o merecido la salvación. Oigan esto, ¿ha pasado de qué? De muerte a vida. Entonces, para uno condenarse tendría que pasar nuevamente de vida a muerte. Pero cuando uno ve lo que es la salvación, en lo que consiste la salvación, se da cuenta que eso es imposible realmente. Miren, sinceramente, es más fácil recibir la salvación que perderla, 1000 veces. No se puede perder, es imposible perderla por la misma naturaleza de lo que consiste la salvación. Miren cosas como estas, las dijo Cristo, Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy ¿qué? Yo les doy vida eterna, ¿y qué? No perecerán jamás. Entonces Jesús, realmente perdóneme, pero Jesús no es confiable. Porque en un lado me dice que yo no pereceré jamás, y después me va a salir con la letra menuda del contrato donde me dice, pero es que usted no perseveró, se va para el infierno, va a perecer, tiene que perecer. No es así. Lo que Jesús dice es sí y es amén. Creer que la salvación se pierde no es más que un error doctrinal, no es más que la ausencia de un conocimiento profundo de lo que es realmente la salvación, en lo que consiste realmente la salvación, todo lo que implica la salvación. Mire, acabamos de pasar la semana donde se recuerda la pasión del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y todo ese sufrimiento por el que Él pasa, toda esa sangre que derrama, toda esa, maldad del hombre sobre Él, toda esa humillación, ¿para qué? Para salvarme. Y resulta que al final no me puede salvar, porque finalmente depende de lo que yo haga. Y según este versículo, depende de que yo persevere y hasta el fin. Entonces, ¿para qué Jesús hizo todo eso? Perdió el tiempo el Señor en la cruz. Realmente, decir que la salvación se pierde, para mí, ofende realmente al Señor. Ofende la obra del Señor. Ofende el sacrificio del Señor. Ofende a la sangre del Señor. Muchos hablan de que los que creemos en la salvación, salvo siempre salvo, predicamos una gracia barata. Los que predican gracia barata son ellos, que es tan barata que se puede perder. Los que predican salvación barata son ellos, que es tan barata que yo mismo me la gano, realmente. ¿Me hago entender? Realmente no hay gracia barata y no hay salvación barata. La gracia costó muchísimo, solamente que a mí no me costó nada, me la regalaron. Pero a Jesús le costó todo, y al Padre le costó todo, realmente, entregar a su Hijo. Solamente que a mí me regalaron la salvación. ¿Yo qué hago pues si me la regalaron? Y me la regalaron no para 30 días o 50 o hasta el fin de mi día, me la regalaron eternamente y para siempre. Bendito sea Dios que nos dio su salvación. Ahora mire lo que Él dice: no perecerás jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, oiga esto, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Tito 3, 5 y 7 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento, oigan esto, el lavamiento de la regeneración. ¿Saben qué es el lavamiento de la regeneración? Que la sangre de Cristo me lavó de todos mis pecados, y por el Espíritu Él me regeneró, es decir, me hizo una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Espíritu Santo hizo una obra en mi vida y es
me hizo criatura nueva, me dio genes nuevos realmente, me regeneró. Ahora dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, o sea, el nuevo nacimiento espiritual que uno, mire, para uno perderse, tendría que ese nacimiento espiritual revertirse. ¿Está claro? La nueva criatura que el Señor creó, habría que revertirla, porque es como nacer y luego desnacer. ¿Quién puede nacer y luego desnacer? Eso no se puede. Nosotros ya nacimos espiritualmente, nacimos en el reino de los cielos. Eso no se puede revertir, eso no se puede echar para atrás. Los que creen realmente eso es porque no entienden de verdad y no han profundizado en lo que significa la salvación. Es algo muy profundo que no se puede simplemente echar al tarro la basura con un versículo mal entendido, el cual derramó en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para ser justificados, o sea, declarados justos por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que Jesús en un momento me dice, yo te justifico, por mi sangre te justifico, es decir, te declaro justo, te declaro inocente delante de mí, pero hay una advertencia: si no perseveras hasta el fin, te vas al infierno. ¡Qué evangelio! ¡Qué mala noticia realmente! Eso no es buena noticia, es pésima noticia. El evangelio es buena noticia. Miren el ladrón en la cruz. ¿Qué pasó con el ladrón? ¿Cuánto perseveró el ladrón? ¿Cuántos méritos hizo el ladrón? ¿Cuántas obras realizó el ladrón? Realmente ninguna. ¿Y fue salvo o no? Entonces, qué injusticia, ¿cierto? Que a ese tipo sinvergüenza que vivió toda una vida de pecado y al último día ahí de su muerte se encontró con Jesús y fue salvo, y el otro que perseveró 50 años, pero en el año 51 se cayó y pum, se murió y se fue para el infierno. ¿Qué evangelio tan miserable es realmente? No es buena noticia, es una pésima noticia. Lucas 23, 42 al 43 dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo, de cierto, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue salvo así, por gracia, por regalo, no por méritos. Así que entonces hay un asunto aquí que hay que entender. Una cosa es la salvación y otra cosa son los galardones, los premios, las coronas, los reconocimientos de parte de Dios. Y esto es lo que muchos confunden con la misma salvación. Miren, yo sí tengo que perseverar según la Biblia. Claro que tengo que perseverar. Yo debo vivir en santidad. Claro que debo buscar vivir en santidad. Yo debo buscar no pecar. Claro que debo buscar no pecar. Yo debo buscar una vida recta. Claro que debo buscar una vida recta. Yo debo buscar agradar al Señor y glorificarlo. Claro que sí, pero no es para salvarme. Es para recibir galardones, premios, coronas y reconocimientos que el Señor da a los que hacen eso. Amén. Pero no es la salvación. Pero estos cogen los galardones y las coronas y los premios y la salvación en un mismo tarro y las echan en un mismo lado. Una cosa es la salvación, otra cosa son los reconocimientos que Dios me da por una vida de perseverancia, por una vida de santidad, por una vida de limpieza, por una vida de obediencia. Amén. Así que la salvación es un regalo, y de ahí en adelante todo lo que yo hago para el Señor y en el Señor me va a ser recompensado, me van a dar ñapa. Además de que ya me dieron la salvación, me van a dar reconocimientos, me van a dar galardones, me van a dar premios, me van a dar coronas. Entonces, obviamente que sí hay una motivación para mantenernos firmes, perseverar y mantenernos en limpieza, pero no es porque eso nos asegure la salvación o nos haga ganar la salvación, sino porque eso tiene reconocimiento y tiene premio de parte del Señor. Así que no hay que confundir la salvación con los galardones. Ahora, a los escogidos de la tribulación se les dice, mas el que persevere hasta el fin, y ya sabemos que el fin es la segunda venida de Cristo, este será salvo. Entonces, no nos puede estar diciendo el Señor eso a nosotros hoy. María del Pilar, persevera hasta que Cristo venga por segunda vez para que sea salva. No, pues ¿cuándo va a ser salva? Se va a morir y no va a venir el Señor por segunda vez todavía. ¿Entienden eso? Es más, los cristianos no vamos a estar aquí en la tierra para la segunda venida de Cristo, porque ya nos hemos ido 7 años antes con Él en el rapto. Los cristianos vamos a venir con Jesucristo en la segunda venida. Así que no es aplicable a la iglesia realmente esas palabras por el contexto. Finalmente,
¿De qué habla entonces ese versículo cuando dice será salvo? ¿Estará hablando de salvación espiritual, ir al cielo, ganarse la gloria, o de salvación física, simplemente de salvar el pellejo en medio de la gran tribulación? Oigan también lo que dice ese mismo pasaje en Mateo 24, en los versículos 21 al 22, y ya con esto terminamos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a ver, ni la habrá. Pero dice, si aquellos días, o sea, los días de la tribulación, ¿cierto? Si aquellos días no fuesen, ¿qué? Acortados, ¿qué pasaría? Nadie sería salvo. Pero estará hablando ahí, nadie sería salvo espiritualmente o nadie sería salvo físicamente. El contexto indica claramente, y la interpretación de esa misma palabra indica que está hablando de la integridad física. Es decir, si la tribulación no se demorara solo 7 años, que digamos 3 años y medio, la peor parte, sino que la tribulación durara 10, 20, 30, 50 años, no quedaba nadie vivo en la tierra. ¿Está claro? Nadie sería salvo. Ahí no está hablando de salvación, de ir al cielo, sino integridad física. Nadie se estaría vivo. Así que el Señor dice, acorta esos días. Es decir, son solamente 7 años y son solamente en realidad 3 años y medio los duros, 3 años y medio. ¿Para qué? ¿O por qué? Dice que los acorta, serán acortados ¿por causa de quién? De los escogidos. Volvemos y decimos, ¿quiénes son los escogidos de la gran tribulación? Los judíos y los gentiles que se hayan convertido a Cristo en ese tiempo y en medio de semejante tragedia. No somos nosotros. Nosotros somos los escogidos de ahora, de esta época, miren. Nosotros somos los escogidos de esta época, la época de la gracia, la época de la iglesia que termina con el arrebatamiento. Ellos son los escogidos de este tiempo, de la gran tribulación, de los 3 años o los 7 años de la gran tribulación. Entonces se les está diciendo a ellos, el que persevere, o sea, el que se mantenga firme, el que busque sobrevivir, el que se mantenga perseverando, el que no desmaye hasta que llegue el fin, o sea, mi segunda venida, yo lo rescato. Y también mantendrá, obviamente, su integridad física, será salvo. Amén. Entonces noten que ese versículo, si uno lo coge así solito, parece estar diciendo otra cosa muy distinta. Una muy mala noticia: la salvación se pierde. Nada que ver. Pero eso pasa con muchos otros pasajes de la Biblia, con muchos otros versículos. Ahora, finalmente, yo diría esto a cualquiera que me esté yendo también por YouTube: yo le doy 5 millones de pesos al que me traiga un versículo, uno solo, donde diga claramente que la salvación se pierde. Tráigame ese versículo, le pago 5 millones de pesos. No hay uno solo que diga exactamente eso, que a la salvación se pierde. Lo que hay son 4 o 5 versículos mal entendidos, mal leídos, claro, mal interpretados, y a los que se les ha usado como caballo de Troya o caballo de guerra de esa mala doctrina, de ese error. Realmente, bendito sea el Señor. Yo le puedo mostrar más de 75 versículos en el Nuevo Testamento que dicen claramente que la salvación es eterna, que la salvación es segura, que la salvación es para siempre. Todo el cuerpo de doctrina, de la doctrina de la salvación, la soteriología, apoya abundantemente la verdad de que la salvación no se puede perder. Solo 4 o 5 versículos por ahí sacados de contexto y algún pasaje por ahí en Hebreos. Hebreos 10 es un pasaje muy difícil en ese sentido. Pudieran parecer dar a entender que la salvación se puede perder, pero el Señor no se puede contradecir, evidentemente, y Él nos dio palabras muy certeras y muy seguras acerca de que podemos confiar en la salvación para siempre. Un texto sacado de su contexto es tan solo un pretexto para decir cualquier cosa que yo quiera decir. La salvación es un regalo, se recibe por gracia mediante la fe y es completa y eterna. Salvo, siempre salvo, mi amigo, así tú no lo creas. Yo lo creo.
Lo he creído durante más de 40 años y soy feliz creyéndolo y disfrutando esa verdad. Cristo me salvó para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor Jesús. Démosle gracias y les pido que se queden unos minuticos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la salvación que tú nos diste, que tú preparaste, es tan grande, Señor, que nadie puede comprarla con simples obras o méritos humanos. Gracias, porque esa salvación, Señor, es eterna, es segura, es perfecta, está consumada, está completa, Señor. Y yo no tengo que tener ningún temor a perderla. Gracias, Padre, porque tu Espíritu me estimula cada día a permanecer firme, a permanecer en la fe, a permanecer en comunión contigo, Señor. No por el miedo de perder la salvación, sino por el gozo que significa estar siempre contigo y disfrutar de tu presencia. Y aún más, Señor, poder además recibir galardones, recibir premios, recibir coronas que tú has preparado para aquellos que andan en comunión contigo, Señor. Bendito seas, Padre, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Jesús, porque me salvaste. No por ninguna justicia que yo hubiera hecho, Señor, no por ningún mérito que hubiera en mí, sino porque tú quisiste hacerlo, por tu misericordia, por tu gran amor. Señor, me humillo completamente delante de ti y reconozco que no hay nada en mí que pudiera procurar la salvación y mucho menos mantenerla, Señor. Declaro que quien me salvó eres tú y quien me mantiene salvo eres tú. Bendito seas, Jesús, porque la obra es tuya y es completa y es para siempre. Por la fe declaramos en el nombre de Jesús que hemos sido salvados para tu gloria, Señor, y que un día te veremos cara a cara y te daremos toda la alabanza y toda la gloria. Un día besaremos esas manos atravesadas por los clavos, esos pies atravesados por el clavo. Un día besaremos ese costado atravesado por la lanza. Un día, Señor, besaremos esa mejilla tuya y nos rendiremos a tus pies y te diremos con todo el poder y todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestro espíritu, te diremos gracias, millones de gracias, Jesús, por haberme salvado para siempre. Y para ti, y solo para ti, sea la gloria. Amén.